Hoy vamos a hablar sobre las bolsas de cereales y las cámaras arbitrales. Vamos a empezar sobre la bolsa de cereales. La bolsa de cereal en sí es un lugar que ejerce la representación gremial, o sea, donde se unen tantos compradores como vendedores e intermediarios. Tiene que quedar claro que la bolsa de cereal nunca compra ni vende grano, sino que le da el lugar físico donde ocurren estas transacciones entre comerciantes y compradores a través de los intermediarios. Esto, normalmente estas compras o venta de grano se hacen en a viva voz, o sea, se hace público, no se hace en privado, sino todo se hace a viva voz. Vendo tantos grano a tal precio, compro, vendo, compro, siempre se va a hacer a viva voz. Tiene que quedar en claro que el precio que se pone como de referencia es un precio, como bien dicho, de referencia. Después hay contratos que están por encima de este precio y hay contratos que están por debajo. Es una entidad, la Bolsa de Comercio es una entidad típica intermediaria, prestaria de servicio y sus principales objetivos son propender el desarrollo de la agricultura, o sea, fomentar el desarrollo de esta agricultura a través de cursos de capacitación, eh, a través de cursos de capacitación u otras herramientas, como son también la de crédito, ofrecer a su asociado un lugar físico de reunión, creando las condiciones generales de seguridad y legalidad en la concentración de las operaciones que inscriban en esta oportunidad, fomentar el espíritu de asociación y promover la formación de entidades representativas de todos los gremios. Esos serían los principales objetivos de la Bolsa de Comercio. En Argentina hay dos bolsas de comercio importantes, que son la de Buenos Aires y la de Rosario. Dentro de esta bolsa de comercio es donde se da el margen idóneo para los contratos, ya que todos los contratos que se venden grano más que nada en las operaciones secundarias o muchas veces directamente a industria, estos contratos pasan por el fuero de la Bolsa de Comercio donde le da toda la legalidad. Y también esta Bolsa de Comercio tienen dentro del mercado, se separan en dos mercados. El disponible, que es el mercado de grano, que ya lo vamos a ver, cuando el grano físico que lo tengo para entregar, y el a futuro y también mercado a término y de opciones, que esto puedo o no puedo tener el grano, pero comercializo ficticiamente con este para asegurarme un precio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas unidades. Hasta ahí estamos bien con las bolsas de comercio. Bueno, y después entramos al tema de las cámaras arbitrales. Las cámaras arbitrales son entidades civiles sin fines de lucro que representan a los distintos sectores de la oferta, la demanda e intermediación. Eso está acá. Estas cámaras arbitrales se encuentran 6 en el país, 2 en la provincia de Buenos Aires, que es Buenos Aires y Bahía Blanca, 2 en la provincia de Santa Fe capital y la ciudad de Rosario, una en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital, y otra en la provincia de Entre Ríos, que se encuentra en Paraná, en la capital de la provincia. Esas son las 6 cámaras arbitrales que hay en el país. Estas cámaras arbitrales tienen 3 funciones en específico. La primera es analítica, o sea, hacen los análisis de laboratorio, ya sea de calidad de grano o el análisis comercial, que lo vamos a conocer con ese nombre, laboratorio de suelo, de agua, de harina, aceite, todos los subproductos y de semilla. Y es más, hay laboratorio, esta cámara arbitrales prestan servicio a empresas de tercero también en analizar su producción. Hacen todo tipo de análisis. Normalmente son las que hacen los análisis comerciales para la liquidación de grano. Más que nada cuando hablamos de una operación secundaria, para que sea válido ese análisis tiene que estar avalado por
la cámara arbitral. Eso sería como primera función de la cámara arbitral, que es la función analítica. Después tenemos el tribunal arbitral. Este se divide en tres partes, diferente en el acto de entrega, o sea, llamar a un recibidor oficial. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un productor o un vendedor entrega grano a cualquier entidad, ya sea acopio, puerto o industria, y está en desacuerdo con la calidad del grano o está en desacuerdo en el rechazo. Esto debe ocurrir siempre y cuando la mercadería aún no se haya descargado del camión, o sea, que esté arriba del camión o arriba del tren, arriba del transporte para hacerlo más general. ¿Cómo esto? Por ejemplo, yo mando grano a soy acopio y mando grano a puerto. Y en el puerto me dicen que mi mercadería está excedida de humedad. Cuando yo mandé un maíz con 12 de humedad, llega a puerto y me dice que está excedido y yo estoy en desacuerdo con esa medida de humedad. ¿Qué hago? Como herramienta, puedo llamar a un recibidor oficial, que es un perito de la cámara arbitral. O sea, la cámara arbitral asigna un perito de ello, va hasta el puerto, hace uso de la instalación donde el perito entra, va al calado, cala él el camión y luego forma las muestras. Esa muestra de grano la lleva a la cámara arbitral, donde en la cámara arbitral la analizan si es humedad, hace humedad o cualquier rubro que sea el litigio, se analiza esa muestra y la cámara arbitral decide si ese camión está de recibo o de rechazo. Normalmente estos tienen un costo importante y del costo se hace cargo el que pierde el arbitraje, ya sea la empresa o el acopio, de acuerdo a quien haya perdido. Esto puede ser utilizado en cualquier momento. Puede ser utilizado en el puerto, puede ser utilizado en un acopio o puede ser utilizado, en una industria. Normalmente puede ocurrir en los molinos, que yo mando trigo con determinada cantidad de gluten y el molino me rechaza porque dice que tiene menos gluten. Yo ahí puedo llamar a una cámara arbitral, a un recibidor oficial, para que cale el camión y haga ese análisis de gluten. ¿Se entiende cómo arbitra en el momento del acto de entrega? Después tenemos diferentes contractuales, constitución de juez amigable o componedor. Esto normalmente se hace cuando hay incumplimiento de contrato, ya sea por calidad menor o por falta de kilogramos en la entrega o diferendo en el precio. Este juez es un juez asignado por la Cámara Arbitral, el cual decide cuál de las dos partes tiene razón e intenta mediar entre el comprador y el vendedor para llegar a una solución rápida. Solución rápida, estamos hablando de 4, 5 meses. Normalmente tarda eso un juez amigable componedor. No queda, aparte, sin excepción, digamos, si una de las dos partes decide ir a la justicia ordinaria, o sea, ir al fuero en lo comercial de la justicia ordinaria, lo puede hacer. En este sentido, no está prohibido. Acuérdense que la Cámara Arbitral sería un primer paso, pero está por debajo de la justicia ordinaria. Siempre la justicia ordinaria está por encima. ¿Cuál es el problema de la justicia ordinaria? Que puede tardar años en resolver un conflicto, hasta a veces puede tardar 10, 11, 12 años, lo cual normalmente sigue todo queda en el juez amigable componedor. Sí, Gilda, que me está levantando la mano, decime. Bueno, hasta acá, chicos. ¿Están bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, y después tenemos diferendo en el resultado de análisis y reconsideración y apelación. Esto ocurre cuando ya está dada la liquidación. Por ejemplo, yo mandé granos a un puerto, lo entregué y normalmente cuando se entrega en el puerto te pagan en 98,5% de la mercadería, que decir que te la está pagando en grado 3,
o cuando es alguna tabla estándar te pagan al 90%, luego se corrige por análisis. Por ejemplo, yo entregué maíz, para mí era grado 1 porque estaba espectacular, lo entregué al puerto. Cuando me devuelven la liquidación, está en grado 3. Yo puedo apelar a la Cámara Arbitral que haga un nuevo análisis. Sería un análisis de reconsideración. Un momentito. Estefanía, quien paga los gastos de la Cámara Arbitral normalmente es el que pierde el litigio. Vuelvo al tema anterior. Cuando yo entregué el grano, para mí estaba en grado 1, viene el análisis, me dice grado 3. Yo, si no estoy de acuerdo con ese grado 3, lo que puedo hacer es apelar, llamar a una reconsideración. Esta primera reconsideración la hace la Cámara Arbitral. Normalmente el puerto, cuanto más manda la muestra de la Cámara Arbitral, manda 2 muestras de grano. Abre la primera, hizo el primer análisis, grado 3 me liquidó. No estoy de acuerdo. Pido una reconsideración. La Cámara Arbitral abre la segunda muestra y hace la reconsideración. Acá abajo están todos los pasos. Así no. Acá estamos. Primer paso, primera reconsideración, hace. Después, si no estoy de acuerdo con la segunda reconsideración, con la reconsideración, puedo pedir una segunda reconsideración. Esta segunda reconsideración, ¿qué hace la Cámara Arbitral? Pide la muestra del vendedor y del comprador también, que le envíen la muestra. Una vez que la Cámara Arbitral tiene la muestra, hace la segunda reconsideración, y esta segunda reconsideración, si alguna de las dos partes no está de acuerdo con la segunda reconsideración, no hay una tercera reconsideración, sino lo que se hace es una apelación al SENASA. La apelación del SENASA es de carácter final. Digamos, el SENASA, el resultado que da el SENASA es el resultado final de la muestra. Estos son los pasos a seguir cuando no estoy de acuerdo con la liquidación de grano. Es muy raro que lleguen a una instancia de apelación. Normalmente queda en el primer análisis y en una primera reconsideración en todo caso. ¿Cuántas muestras abrirían? ¿3? 5 muestras abren. Normalmente, cuando va al puerto, el puerto forma 5 muestras. 2 manda a la Cámara Arbitral. Una se quedan ellos en el archivo de ellos y otras van al comprador. 4 muestras, perdón. Y ahí, cuando la Cámara Arbitral tiene las 2 muestras que la usa en la primera y segunda reconsideración. Luego en la primera reconsideración. En la segunda reconsideración tiene la muestra que le mandaron en primera instancia y pide las 2 muestras de comprador y vendedor. Una vez que tiene esa muestra, hace el análisis. En todo caso de haber una apelación, une todas las muestras, la lacra y la manda al SENASA. Y el SENASA es el que hace el último análisis de carácter final. ¿Se entendió? En la tercera que mezclan, en la tercera mezclan las 2 muestras, todas las muestras, digo. Exactamente, en la tercera mezclan toda la muestra. Y eso lo envían a SENASA. Exactamente, para la cuarta muestra. El primer análisis es el análisis común, que es el análisis que se hace normalmente para liquidar la mercadería, si es grado 1, grado 2 o grado 3. Se hace el primer análisis. El segundo análisis sería la primera reconsideración, o sea, el primer desacuerdo que hay de calidad. El tercer análisis sería la segunda reconsideración, o sea, tercera vez que se va a ver la muestra, y el cuarto análisis sería directamente la apelación ante el SENASA. No, o sea que el segundo sería cuando vos pedís cámara. Cámara siempre está, porque esto normalmente ocurre cuando hay una operación secundaria de grano. La Cámara Arbitral hace el primero, el segundo y el tercer análisis. Y el cuarto análisis lo hace el SENASA. Claro. Acá ya estamos hablando de si vos pedís cámara, ya sería el primero, claro. Exactamente, sí, sí. Bien. Eso sería siempre, es así.
Cuando vos está bien, pedís gracias. cámara arbitral para poder hacer las reconsideraciones de la liquidación de grano. Perfecto. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta o dudas que tengan sobre este tema? Porque son cortitos los dos temas de hoy. ¿Alguna duda, chicos? Lo demás, porque justo estaba un micrófono abierto. No. No, Bueno, profe. listo. Bárbaro. Ahí terminamos con el tema de cámaras y bolsa de comercio. Después vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de contratos sobre la bolsa de comercio. Bueno, y acá vemos los costos de comercialización. Estos son los costos que tenemos al comercializar el grano. Acá tienen todos los tipos de costos que tenemos: EW, Edgeworth, FOT, FAS, FOB, SIF, SIF y DDP. Nosotros nos vamos a centrar en dos costos importantes, que sería el FOB, que sería el puesto en barco, o sea, el costo que tiene la mercadería una vez cargada en el barco, y el FAS, porque el costo FAS, este costo, sería el precio pizarra. El precio pizarra es el costo FAS, o sea, el costo publicado, el costo al costado del barco, o sea, el costo antes que se embarque la mercadería, el costo puesto en el puerto, ¿no? Ese sería el costo FAS, para que tengamos una idea para dónde arranca. Este es el costo que le van a pagar al productor que se haga, al vendedor que se haga cargo desde la tranquera, o sea, desde su fábrica puesto, hasta llegada al, perdón, hasta llegada al puerto. Ese es el costo que le van a pagar. ¿Se entiende? O sea, si yo soy productor, me hago cargo de todos los costos, el precio pizarra es los que me pagan en el puerto. No. Después, el ¿Y ese costo, se hace cargo el productor de flete? exactamente, te haces cargo de todo. O sea, desde el cobro del puerto, hasta, desde que cosechás, digamos, de lo que lo pones desde la cosechadora hasta el barco, que normalmente lo que se calcula el precio hoy. Normalmente se calcula sobre el precio FAS, normalmente. El precio Pero en fábrica sería el profe, precio puede ser FAS. que no sea el mismo, ¿Cómo? perdón, puede ser que no sea el mismo productor el que hace la entrega aquí en barco, digamos, sino un acopiador o algo es el que realmente termina llevándolo a puerto, digamos. Sí, exactamente. Eso es lo que iba a explicar justo ahora, porque tenés diferentes costos, digamos. El costo en tranquera, por ejemplo, el costo neto que le queda al productor. Realmente al productor siempre le va a quedar el costo en fábrica, lo que se llama puesto en tranquera, que sería el precio del grano menos los fletes, menos todos los fletes que haya en el medio. Ese sería el puesto en tranquera o franco en camión. Digamos, estos dos son muy parecidos, nada más que uno el flete corto y el otro sería el flete largo, corto y largo. Este es el precio que le va a quedar al productor, sería el precio pizarra menos los fletes. Eso sería, ¿se entiende? Eso sería el costo en fábrica. Y después tenemos el precio FOB, que es el precio internacional. Esto acá sería precio internacional de vendedor. ¿Por qué digo de vendedor? Porque sería la plata que le van a pagar al vendedor, o sea, el dinero que va a recibir el puerto. Normalmente, este precio sería el establecido a través de la bolsa de Chicago. Eso sería lo que se publica en la bolsa de Chicago. Y la diferencia entre el precio FOB y el precio FAS, entre estos dos precios, la diferencia serían los denominados FOBIN, que los FOBIN son impuestos de puerto, las retenciones, todo lo que tenga que en el medio que se le cobre a la mercadería, se conocen como FOBIN, que normalmente son los impuestos. Entonces podemos decir que el precio FAS es el precio FOB menos los FOBIN. ¿Se entiende? Eso se conoce como FAS teórico, realmente. Claro, porque sería,
uno sería internacional y el otro no, por eso. Exactamente, uno sería el precio internacional, el precio que está dado por la bolsa, normalmente, como dije recién, sea por la bolsa de Chicago, y después el precio pizarra sería el precio internacional menos todo lo descuento que se hacen a la mercadería, retenciones y los impuestos del el puerto, para sacar el precio fast teórico, normalmente se llama. El fast práctico realmente es el precio que de verdad vende la mercadería, el precio que de bolsa, el precio verdadero, digamos. El fast teórico por ahí se utiliza cuando no hay comercio. Por ejemplo, en una época sucedía, era muy común en Argentina, que el trigo no tendría precio fast práctico, solamente había precio fast teórico, porque era el precio internacional menos los FOBIN, pero como no se comercializaba internacionalmente porque estaba cortado el comercio, figuraba el fast teórico. Nada más para la comercialización de grano. Del trigo y del sorgo así sucedió durante varios años, hasta que se reabrió la exportación de esos granos. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, sí. La diferencia. Que esto es pregunta normalmente de examen, hacen esta preguntita con respecto a los costos de comercialización. Si el precio FAS sería el FOBIN o el FOBIN menos el FAS más los FOBIN sería el precio FOB. Saben preguntar eso. Esa es la diferencia entre uno y otro. El precio FAS sería el precio FOB, el precio internacional, menos los impuestos de puerto. Ahí está dado el precio FAS. Y después tenemos acá los costos, que estos son costos internacionales, o sea, lo que termina pagando el exportador, ¿en dónde? En el puerto de llegada. Por ejemplo, estos dos son muy parecidos, para los tres son muy parecidos. El CIF sería costo y flete, o sea, la mercadería, por ejemplo, en el puerto de China, sería el precio FOB más el flete, y costo que tenga en el puerto de China. Eso sería el CIF. El CIF es lo mismo, el FOB más el flete, más un seguro de carga, que hoy toda la mercadería va con seguro, porque si llega a pasar algo en alta mar, se tenía que hacer cargo del grano, de los costos de eso se hace cargo alguien. Hoy se hacen cargo los seguros. Y después tenemos, bueno, el DDP, que sería entrega libre de derecho, que sería de acá a China y en China hasta la fábrica de producción de grano. Normalmente lo que se utiliza hoy es el precio con costos, seguro y flete. O sea, hasta el puerto de China. No hacemos cargo, se hace cargo una empresa. ¿Se entiende, chico, cómo se va sumando los costos a medida de uno y otro? Sí, sí. Bueno, acá tenemos un cuadrito, bueno, costo de comercialización, acá está todo explicado teóricamente. Y acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, del año 2021, era esto. El costo en China de la soja era 559,50. El costo FOB, o sea, el precio internacional de la Bolsa de Comercio de Chicago, era de $515 por tonelada. La diferencia entre estos dos era el costo del flete y el seguro, que estaba rondando alrededor de $44,50 por tonelada. Ese es el costo del flete desde un puerto de Argentina, desde el puerto de Rosario hasta China. Siempre se calcula del puerto de Rosario. Y después teníamos el precio FAS, que era $329, de 515 a 329. ¿Cuál era eso? Esa gran diferencia. Las retenciones, que eran del 33%, que tenían un costo de $170 prácticamente, y después los precios FOBIN, que son los impuestos impuesto del puerto, sería comisión, corredor FOB, que sería el corredor internacional, gastos generales en compra de mercadería, gasto del SENASA y los derechos de carga y descarga de banco. Eso llevaba alrededor de 16, $17, daban el precio fast teórico en Rosario de $329. Y luego, si seguimos hacia abajo,
es el precio que le pagan al vendedor de grano, $284. La diferencia entre uno y otro es los $45 que tenía por tonelada de flete interno entre camión o tren. Esa es la diferencia y esto es lo que se le termina pagando al productor o al vendedor de ese grano. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor cómo es los pasos de comercialización internacional de grano? Sí, esa parte. Sí. Bueno, Es más esto fácil con el cuadrito ahí. exactamente, sería este precio acá abajo de todo, sería el conocido como EW. Y hasta ahí, chicos, sería toda la clase de hoy, una clase cortita, porque no hay más material. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo.